Bueno, estamos como todas las semanas con el miércoles de los expertos. Ya sabéis que intento traer cosas que puedan aportar valor, que sean novedad, novedad o que sean imprescindibles, como en el caso de, pues de lo que vamos a ver hoy. Estamos con Julia Yagüe, ella es fundadora del despacho Yagüe Abogados. Es una persona que está especializada en asesoramiento a pymes y emprendedores y, sobre todo, muy especializada en el área inmobiliaria. Y entonces para nosotros esto es un gran placer tener aquí una persona con esa experiencia que nos va a hablar de cosas muy interesantes. ¿Qué tal, Julia? Bienvenida. Hola Mar, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí contigo y compartir este ratito charlando de cosas interesantes. Bueno, genial. En inmobiliaria se dice que todo es negociable, que podemos negociar precio, que podemos negociar condiciones, etcétera, pero está claro que no todo es negociable y hay algunas cosas que si las negociamos o intentamos negociarlas nos puede traer problemas. Yo creo que hoy nos vas a hablar de esos puntos que en un contrato no son negociables. ¿Es así? Eso es. Pues bueno, además es que me he preparado aquí una chuleta para que no se me olvide contaros nada porque, bueno, pues hay varias cláusulas. Me gustaría que comentáramos primero esas cláusulas que no son negociables en los contratos de arrendamiento de vivienda, porque es muy habitual y yo lo veo mucho en clientes que me consultan, que se pactan a veces en los contratos cláusulas que creemos que por pactarlas entre las partes son válidas, pero que realmente serían nulas, ¿vale? Claro. Entonces es importante que sobre todo tengamos en cuenta las principales. Os voy a dar 4 en concreto cláusulas que no son negociables y luego si quieres pues os cuento también unas Porque en cuantas. el caso, por ejemplo, esto que acabas de mencionar ahora, Julia, que me parece interesante hacer un poquito de hincapié, imagínate que las partes pactan y se quedan tan panchos, lo ponen, pero si realmente no son negociables, ese contrato podría ser invalidado. Bueno, sería inválida la cláusula, en concreto que vaya en contra de lo que dice la ley, ¿no? O sea, sería una cláusula nula dentro de un contrato válido. ¿Qué pasa cuando hay una cláusula nula dentro de un contrato válido? Que en lo que se refiere a esa cláusula habría que aplicar lo que diga la ley de arrendamientos urbanos. O sea, no invalidaría el contrato en su totalidad, sino que sería pues una cláusula nula, simplemente. ¿Qué pasa cuando los dos lo firman y los dos están de acuerdo y nadie se queja? Pues no pasa nada, ¿no? Claro, Nadie se va a claro, poner a mirar de oficio eso. El problema es cuando uno de los dos no cumple esa cláusula. claro. Entonces, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Que si reclama, pues podría ser nula. Perfecto. Pues entonces vamos a ver esas que no son negociables, que nos interesa muchísimo. Pues mira, en primer lugar sería, no se puede negociar la permanencia mínima en el contrato, ¿no? La ley de arrendamientos urbanos, en su última reforma, pues establece que el arrendatario tiene derecho a dar por terminado el contrato una vez transcurridos los 6 primeros meses a la firma del contrato, ¿no? Entonces es habitual poner en el contrato que el primer año es de obligado cumplimiento. Y si el arrendatario está de acuerdo, pues no pasa nada, nadie se queja y todo correcto. Pero si en el mes 7 lo quiere cancelar, no se le puede obligar a continuar. Es una limitación que establece la ley de arrendamientos urbanos. Esa sería una de las cláusulas más habituales. Claro, que por ejemplo tienes unos inquilinos y a los 6 meses te dicen, mira, hemos decidido que no queremos continuar y tienen el derecho de poder. Porque hay en algunos contratos, que sí que es cierto, que la gente pone que mínimo tiene que estar un año. De hecho, te Claro. cuento, esto que estás comentando es muy interesante porque ayer justamente en un grupo que tengo con inversoras, ¿no?, que nos reunimos una vez a la semana. Yo tengo ahora unos inquilinos que están en esa situación, quiero decir, Sí. casi les he invitado yo porque son un poco pesados, ¿no? Me están dando demasiado trabajo y entonces, bueno, un poco les he comentado que no había ningún problema, que si ellos se querían ir, habían pasado los 6 meses, se podían ir, ¿no? Y Sí. entonces una de las personas me dijo, no, pero yo siempre pongo que mínimo tienen que estar un año. Y yo le dije, bueno, pero tú puedes poner lo que tú quieras, pero si ellos a los 6 meses te dicen que se quieren ir, yo prefiero poner directamente que si a partir de los 6 meses
quieren renunciar al contrato lo hagan, porque ¿para qué voy a poner una cláusula? Y ahora justamente lo que tú estás comentando, que no tendría, si ellos quieren impugnar esa cláusula, podrían hacerlo perfectamente. Pueden impugnarlo porque no es legal, o sea, es una cláusula que está fuera de normativa. Bueno, Vale. pues seguimos. Seguimos. Pues otra cláusula que también es habitual que se ponga en los contratos y tampoco sería legal, sería permitir que el casero entre en la vivienda siempre que lo desee. La Constitución, en el artículo 18 en concreto, establece la inviolabilidad del domicilio. Entonces, en base a eso, solo se puede acceder a una vivienda en caso de tener el consentimiento del titular del contrato de arrendamiento o una orden judicial. Por supuesto, si, por ejemplo, hay un desahucio por falta de pago, ya hay una fecha de lanzamiento, etcétera, y el inquilino no se va, pues evidentemente ahí se puede entrar en la vivienda. Pero es una cláusula que también se pone muchas veces en los contratos, que el arrendador pueda entrar a revisar la vivienda o cuando quiera. Y no, bueno, esa se pone siempre, que puedes entrar por si tienes que revisar una avería o cualquier cosa, esa se pone siempre. En estos casos, imagínate, vamos a poner un supuesto para que la gente lo pueda entender mejor. Imagínate que hay una avería y se está produciendo una fuga de agua, ¿no? Y el inquilino no está, y el propietario tiene una llave. No podría entrar a ver la fuga de agua. No podría entrar legalmente, no podría entrar sin el consentimiento del inquilino. En ese caso, pues puede llamar a la policía, puede llamar a los bomberos y con una autoridad, pues eso, policial o una fuerza mayor, mira, esta persona no claro. está o no me autoriza para entrar y me están llamando los vecinos de abajo porque se están inundando el piso y necesito entrar. Pero que vamos, que tendría que ser así, a través de de alguien que te facilite, porque tú no podrías hacerlo. No se podría hacer. Muy bien, pues seguimos. Sigo contando. Por ejemplo, no se puede negociar el no poder prolongar el contrato de alquiler. Pues la prórroga obligatoria que ya sabemos que existe en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que con la última serie vuelven a ser 5 años. La prórroga es voluntaria para el arrendatario, pero es obligatoria para el arrendador, ¿vale? Entonces, son 5 años si es persona física, pero si el arrendador es persona jurídica, son 7, no son 5. ¿Vale? Claro. Y dentro de ese tiempo, o sea, lo que sí que te podrías hacer es si pasado ese tiempo tú no quieres renovar, no puedes decidir, o sea, si tú eres el arrendador y decides que no quieres renovar, llegados los 5 años, ahí sí que puedes plantarte, sí. ¿No? Decir, vale, ya se ha terminado este periodo y ya está, ¿no? Se comunica con el plazo que se haya establecido, que normalmente mínimo son 30 días y ya está, se comunica la no renovación del contrato. Vale, perfecto, perfecto. Y por último os cuento la cláusula de la excepción a esa prórroga obligatoria, ¿no? Una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procede la prórroga obligatoria del contrato cuando si hubiese hecho constar en el contrato de forma expresa la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda, para él mismo, para sus familiares en primer grado de consanguinidad o de adopción, o en caso, por ejemplo, de un divorcio, una separación, que haya una sentencia judicial firme, pues también, es decir, que esa es una excepción a esa prórroga obligatoria que comentaba antes, que tampoco se puede negociar. O sea, en este caso sería una cláusula que beneficiaría al arrendador, es decir, no se puede negociar que el arrendador no pueda utilizar esa facultad que la ley le permite. Y en este caso, tú imagínate que, por ejemplo, yo digo, pues mira, si es que necesito el piso para mi hijo, ¿no? Porque tiene que vivir ahí. Y resulta que no se va a realizar. ¿Podrías tener una reclamación por parte del arrendatario? En el caso de que, imagínate que yo, haciendo hincapié en esta cláusula, llego y digo, mira, lo siento mucho, te tienes que ir del piso porque yo este piso lo necesito para mi hijo, en un hipotético caso, pero al final mi hijo no se va a ir a ese piso, sino que yo después de un par de meses o 3, pues decido que lo vuelvo a alquilar. ¿Tendría algunas consecuencias
¿O podría el arrendatario en algún caso reclamarme algo? Podría ser, porque efectivamente no se habría cumplido los requisitos que dice la ley, pero se tiene que enterar Claro, de que ha claro, ocurrido eso y ya una vez que sale de la hace un vivienda, poco labor de... Sí, pero complicado. bueno, quiero decirte que normalmente se va, pero imagínate que es alguien que está súper enamorado de tu vivienda, no se quiere ir, y a ti por lo Eso que sí, sea te interesa, yo que sé, que se vaya, y sacas un poco el tema de la chistera porque tienes esa facultad y luego al final pues, cambias de opinión y al final se lo decides alquilar a un tercero, se podría dar el caso, ¿no? En ese caso, ¿qué podría hacer el arrendatario? ¿Qué haría? ¿Denunciar al arrendador o cuál sería? claro, el arrendatario podría reclamar judicialmente que, bueno, pues que no se han cumplido los requisitos de esa. Mm. No se da mucho este caso, ¿no? Es un caso raro. Bueno, normalmente, claro, si por ejemplo estamos hablando de un divorcio, de una separación, pues es que el inquilino podría incluso pedirte esa sentencia, ¿no? Donde dice que se tiene que ir, pues eso, tu mujer o tu marido a esa vivienda, porque realmente, pues, tiene derecho a pedir Claro, tendría que derecho a liquidado. poderlo pedir, claro, porque Claro, imagínate que por lo que sea, pues ellos han comprado unos muebles o han arreglado la casa un poco y cada un año es muy poco tiempo. Entonces, depende un poco de las circunstancias o que sube el mercado de alquiler en este espacio de tiempo y se encuentran que lo que encuentran es mucho más caro que lo que tenían. Entonces, en ese sentido sí que... ¿Y qué otras cosas podrían ser importantes a la hora de...? Porque yo además... bueno, Julia nos ha preparado un resumen, que es una presentación en PowerPoint para las personas que nos estáis escuchando y tengáis interés en recibirla. Nos podéis dejar abajo un comentario, que ahí viene un poco los imprescindibles que ella ha preparado y bueno, pues la verdad que es un trabajo estupendo que le agradecemos muchísimo. ¿Qué otros puntos destacarías, Julia, que son importantes en un contrato que a veces no se tienen en cuenta? sí, pues bueno, con respecto a esto que hablábamos de la excepción a la prórroga, y es importante, vamos, tiene que constar por escrito en contrato, que no sé si lo he dicho antes, porque si no constara por escrito en contrato esa facultad del arrendador, no podría tampoco utilizarse ese derecho. ¿Vale? Luego, pues hay unos puntos, vamos, una serie de cláusulas que sí que se pueden negociar en un contrato de alquiler y que también es importante saberlo porque, bueno, pues a veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo que hablábamos antes de la duración del contrato, siempre y cuando se respete esa duración mínima del contrato, se puede pactar una duración máxima. O sea, una duración superior a esa mínima. Por ejemplo, pues, lo habitual es hacer un contrato de un año prorrogable, ¿no? Pero se podría hacer directamente de los 5 años de prórroga o se podría hacer de 6 años directamente el contrato. O sea, que la duración del contrato, siempre y cuando se respeten los límites mínimos, se puede poner el tiempo que pactar. sea, sí, se puede pactar. Esa es una, pues otra, por ejemplo, las garantías adicionales, ¿no? Aparte de la fianza que establece la ley de arrendamientos urbanos de un mes, se pueden pedir pues aval bancario, un fiador solidario, un depósito. O sea, eso es algo que también se puede pactar entre las partes. Mira, sobre esto te quería comentar, a ver, porque aquí hay un poco de, yo cuando hablo así con inversores hay un poco de polémica. Aparte de la fianza, legalmente tú puedes pedir un mes o dos de garantía o hay un límite al que tú puedas poner. ¿Cómo sería? Lo que te digo, o sea, lo que es de fianza, un mes, que es lo que dice la normativa, pero luego puedes pedir un depósito, no es una fianza como tal, pero en la práctica es lo mismo, o sea, puedes pedir un depósito de otros 2 meses, por ejemplo. Como no es fianza, no tendrías que ingresarlo pues en el organismo de vivienda que sea de cada comunidad, pero al final tiene la misma finalidad que una fianza, ¿no? Es asegurarte, pues eso, un mes o 2 más de renta en caso de que haya un impago, ¿no? O sea que sí, se puede pedir, pero no en concepto de fianza, sino en concepto de depósito. Claro, con otro nombre, efectivamente, con otro nombre. ¿Y qué otros aspectos así consideras que pueden ser también interesantes que se podrían negociar?
Pues mira, por ejemplo, la actualización de la renta. Con la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo habitual es siempre poner que se actualice la renta con el IPC anual, pero sería igual de válido, por ejemplo, pactar una actualización de un 5% Pues fíjate, anual, eso es por ejemplo. interesante, porque O sea, que hay libertad. claro, ahí se piensa que a lo mejor, es que te lo digo porque mira, yo uno de los últimos contratos que hice, o sea, la historia era que sí, que el primer año se actualizaba conforme al IPC, pero luego para que no se quedase la renta desactualizada y teniendo en cuenta que ahora los contratos son de más tiempo, pues que se ponía un porcentaje. Y estuve un poco así discutiendo con la asesoría, o sea, con la inmobiliaria, los asesores de la inmobiliaria, porque me decían que no podía, que si yo establecía que tenía que poner el IPC, que tenía que ser el IPC y que además eso por ley era así. Yo le dije, mira, yo tengo entendido que no, que puedo, que esto es un tema que se puede pactar entre las partes. Sí, sí, hay libertad, ya te digo, además la última reforma de la Ley de Arrendamientos lo establece así, o sea que hay libertad de pactos entre las partes en ese sentido. Si pones en el contrato que es con IPC, ahí sí, no le puedes exigir luego No, claro, un sí. porcentaje superior, pero si se pone un porcentaje concreto, independientemente de lo que suba o baje el IPC, es perfectamente válido. O incluso si pones, por ejemplo, lo que te digo, a partir del primer año, pues que hay veces que dices, bueno, pues este primer año no te voy a subir la renta, pero a partir del siguiente recuperamos un poco la cantidad tal que había con un porcentaje, se podría ser perfectamente legal. Perfectamente, sí. Y luego hay otra pregunta que te quiero comentar con respecto a esto, que se me están, según te voy oyendo, se me están viniendo. ¿Es legal poner en el contrato que la renta nunca puede ser, o sea, quiero decir, la actualización del IPC nunca puede ser negativa? Sí, es legal, se puede poner también. Mm. Sí, O todo sea, lo que es relativo a la actualización de la renta es negociable, se puede poner. porque eso también es muy interesante. Ahora, por ejemplo, Sí. con todo el tema de la pandemia, si tú tienes un precio, por ejemplo, de mercado que está bien, a lo mejor te supone mucho que encima lo tengas que actualizar, que tengas que bajar la renta porque el IPC sea negativo, porque al año siguiente tienes que tener en cuenta la renta desde la bajada que has hecho, con lo cual Sí, al sí. final supone un problema. Sí, sí, pues sería legal, se podría poner perfectamente. ¿Y qué otras cosas se te ocurren que pueden ser también interesantes del contrato, Julia? Que podamos... Mira, por ejemplo, gastos de comunidad que normalmente son asumidos por el arrendador, pues también se podría poner en el contrato que los pagará el arrendatario. ¿Qué es importante ahí? Para que sea válido tiene que constar por escrito en el contrato y tiene que incluirse el importe anual de la comunidad. ¿Vale? Son requisitos, de no ser así, no se podría repercutir al arrendatario en caso de que él dejara de pagarlo porque, bueno, pues, lo paga al Que tendría que principio. estar puesta la cantidad. O sea, tiene que estar Eso puesta es, que si el coste tiene que estar. es de 75, de 80 euros o lo que sea, que sería ese importe. Y si se va actualizando la comunidad, en ese caso, habría que añadir que esa es la cantidad actual y que se irá actualizando, habría que ponerlo así. Sí, sí, habría que hacer constar que la cantidad en el momento de la firma del contrato es X y que bueno, pues se irá actualizando con las sucesivas actualizaciones que la comunidad realice. En ese caso, el inquilino pues también podría también pedir ese acta de la comunidad de propietarios donde se ha acordado la subida de las cuotas. Exactamente, exactamente. Bueno, y cuéntanos, que tenemos ahí, que te veo que tienes ahí un montón de cosillas apuntadas. Sí, bueno, porque son cosas que creo que pueden ser útiles y que a Sí. veces no sabemos. La contratación de un seguro, por ejemplo, el seguro de la casa que tenga el propietario puede pactar con el inquilino que sea él el que lo pague o que el propietario pague el seguro de la casa y el inquilino pague un seguro del contenido. En fin, eso también es negociable. El tema de los impuestos, pues igual el IBI o la tasa de basuras. En principio, el sujeto pasivo del impuesto es el arrendador, el propietario de la vivienda, pero igualmente se puede pactar que sea el inquilino el que lo pague. Ahí también, importante, tiene que constar por escrito en el contrato. Si no consta por escrito en el contrato, no se le puede reclamar.
Sí, que no puedes decir, no, mira, es que ahora este año me lo he pensado mejor y como estás subiendo mucho y tienes una renta baja, pues quiero que te hagas cargo de tal. No podría ser porque no estaba pactado, claro. Eso es. Y luego, pues por ejemplo, la prohibición de tener mascotas, eso es algo que también se puede poner en el contrato, se puede poner que no se pueda tener mascotas en el piso y que en caso de que se incumpla puede ser una causa de resolución del contrato. Eso es algo que también se puede añadir y que se añade habitualmente. Sí, sí, eso también es importante, sí. Sí. Y luego, pues, por ejemplo, la obligación de devolver la casa en buen estado. O sea, se podría poner que el propietario exigiera, pues, por ejemplo, la casa pintada una vez que se vaya de la vivienda o la casa limpia, ¿no? Que contratar a una empresa de limpieza para hacer la limpieza de la casa. O sea, eso es algo que también Mira, se puede poner. sobre esto que comentas de la limpieza, me ha pasado a mí en una de las últimas casas, porque además este año ha sido como un año de mucho movimiento, de enero aquí, de los pisos, digo, parece que se han puesto todos de acuerdo, ¿no? Pues resulta que, bueno, pues aparentemente la casa estaba más o menos bien, la persona que estaba viviendo ahí llevaba bastante tiempo, todo bien, pero claro, cuando hemos entrado y nos hemos puesto a limpiar, había cosas tal. Entonces ya en este último contrato pusimos que o bien la casa se quedaba en perfecto estado tal como la hemos entregado o si no tenía una penalización de 200 euros que se podían sustraer de la parte de la fianza para la limpieza. Ya no me vuelven a pillar porque al final fueron un montón de horas, entonces no es un poco lavarle la cara, sino que tienes que contratar a alguien 8 horas o 10 horas para que te limpie la casa, al final es un presupuesto. Es un coste. Sí, además es eso, que se podría retener la fianza en caso de que se ponga esta cláusula en el contrato y el inquilino no la cumpla, se le puede retener de la fianza. Claro, pues eso está bien porque mucha gente no lo sabe, no cae en ello, ¿sabes? Piensa que la fianza es para otras cosas, pero también es para eso. Igual que si en un momento determinado, me imagino, tienes algún destrozo en la casa, pero también si te dejan pues la campana extractora que la tienes casi que tirar porque está llena de grasa, pues es un problema también, claro. Sí. Pues nada, yo he terminado con los puntos que tenía preparados para contaros. No Muy sé bien. si... La verdad, no, la verdad que me ha parecido muy interesante porque además en los grupos que estamos hay muchas veces, Julia, que o sea, siempre se repiten las mismas cosas, Sí, ¿no? Porque parece que no tienes como el... Entonces hay cosas que, bueno, pues que las sabemos y hay otras, pues como por ejemplo yo lo de la limpieza, hasta ahora no lo había puesto nunca en ningún contrato, ¿sabes? Obraba de buena fe y pensaba que me lo iban a dejar el piso bien y al final pues resulta que me he encontrado con un sobrecoste, ¿no? En la limpieza claro, y a partir de ahora ya lo pongo. Pues a mí claro, la verdad, ya vamos aprendiendo con la experiencia al la final. experiencia, Entonces, efectivamente, efectivamente. A mí la verdad que me ha parecido muy interesante, son cosas un poco del ABC de cualquier contrato, pero que muchas veces no las tenemos así como hemos ido enumerándolos así con este checklist. Y nada, dejamos tus datos abajo en los comentarios y quien quiera pues que nos escriba y le hacemos llegar tu presentación. Ha sido un placer, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, y que sigamos todos en este tema tan interesante de las inversiones inmobiliarias. pues nada, muchísimas gracias a ti, Mar, y nada, encantada y para lo que necesitéis. Gracias, Julia. Chao, hasta luego.